Y vamos a otro de los temas que nos han mantenido muy pendientes. Los senadores del Congreso decidirán el futuro político del exministro del Interior, Andrés Chadwick, quien enfrenta, recordemos, una acusación constitucional en su contra. De ser aprobado por 22 de los senadores, el ex jefe de gabinete no podrá ejercer ningún cargo público en los próximos 5 años. En su intervención ante el Senado, Chadwick durante la jornada de ayer afirmó que la imputación es injusta y que le causa profundo dolor. Bueno, justamente queremos hablar sobre este proceso y otros temas más también. Para eso nos acompaña el diputado de Convergencia Social, Gabriel Boric. Diputado, muchas gracias por este contacto. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. A ver, quiero comenzar, eso sí, como partes de usted de la Comisión de Zonas Extremas y la Antártica Chilena, lo que estábamos hablando recién, sí. Además siendo de la zona. Durante la jornada de ayer, en su Twitter, usted dice que ha hablado ya con el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Arturo Merino, y que estaba en contacto con él directamente. ¿Ha tenido alguna nueva información respecto de lo que está ocurriendo en el sur de nuestro país con esta búsqueda del Hércules? Sí, bueno, en primer lugar, toda mi solidaridad con los familiares, seres queridos de los tripulantes, pilotos y pasajeros del avión de la FACH siniestrado. Se están haciendo todos los esfuerzos en la búsqueda. Me comuniqué, como tú bien dices, con el comandante en jefe de la FACH, Arturo Merino, el día de ayer para ofrecer toda la ayuda que sea necesaria en lo que podamos. Evidentemente, como parlamentario de la zona, no es tanto lo que podemos hacer en concreto, pero ofrecimos nuestra sede, nuestro equipo, nuestros abogados, y todo lo que podamos hacer para estar a disposición de este proceso en todas las instancias que se requieran. El comandante jefe de la FACH me señaló que ya estaba en operación la coordinación internacional, la cooperación internacional con aviones y con equipos de diferentes países, no solamente de América Latina, sino también de Europa y Estados Unidos. Y por lo tanto se están haciendo los mayores esfuerzos. El elemento positivo que tenían es que si bien el clima en el sector del Paso Drake y el mar de Weddell es tremendamente complejo siempre, en esta época del año prácticamente no hay noche y por lo tanto permite tener una mayor visibilidad cuando termina la parte más nubosa. Y esas eran las expectativas que habían anoche, por lo tanto la búsqueda ojalá que pueda tener los mejores resultados posibles. Ojalá que sí sea, diputado. Bueno, estamos todos muy pendientes también al respecto. Vamos a lo que ha sucedido en el Congreso, en principalmente la Cámara Alta durante la jornada de ayer y hoy también. ¿Considera usted que están los votos para que finalmente la acusación constitucional se apruebe en contra del exministro Chadwick? Mira, yo no podría afirmarlo. Eso está en la conciencia íntima de cada senador y senadora y sería una falta de respeto por mi parte el presuponer y afirmar de que está seguro cómo va a votar cada uno. Yo espero que los senadores y senadoras voten en conciencia, no, como dije ayer, por las características personales, defectos o virtudes de Andrés Chadwick, sino por su responsabilidad como ministro del Interior en las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante lo que fue su mandato y en particular el estado de emergencia, en donde desde nuestra perspectiva hubo omisiones graves que terminaron en replicar de manera permanente una actitud que por parte de las fuerzas de seguridad que estaban a su cargo, que terminaron con estas graves violaciones a los derechos humanos. Y por lo tanto nosotros esperamos que la acusación, por cierto, se apruebe, pero el voto individual de cada senador depende de su fuero íntimo y de sus propias convicciones. Ahora, se vio varios emocionados durante la jornada de ayer tras las palabras, de hecho, del exministro. Él dice, no tengo enemigos, menos en esta sala. Fue parte de lo que presentó ayer. Jamás en el ejercicio de mi cargo como ministro del Interior he realizado ni he dejado de realizar deliberada o no deliberadamente ninguna acción para permitir el abuso o la violación de los derechos humanos. Cuando se escucha esa defensa y también lo que hizo su abogado, Luis Hermosilla, ¿considera usted que todavía es él el responsable? Totalmente. Y creo que si bien las emociones son parte inevitable de nuestra humanidad, ojalá que el voto de los senadores y senadoras se base en los argumentos jurídicos y constitucionales que hemos presentado y no en las apreciaciones personales que se tengan respecto de una persona en particular. Acá estamos hablando de las responsabilidades políticas de un ministro de Estado. Eso es lo que está en juego hoy día. Y respecto a lo que él señaló, esto no se trata de amigos o enemigos. Insisto, se trata de que no haya impunidad en Chile y que exista responsabilidad política cuando han habido graves violaciones a los derechos
humanos. El exministro Chadwick señalaba que él no tiene responsabilidad y que no hubo una omisión por parte de él en materia de prevenir las graves violaciones a los derechos humanos. El artículo 5 de la Constitución consagra el deber de proteger y prevenir los derechos humanos de todos los ciudadanos de la nación. Y los hechos, no yo, los hechos desmienten al exministro Chadwick. Cuando vemos que de que empezó su mandato durante la crisis, digamos, el 18 de octubre, hasta que termina el 28 de octubre, y es advertido por el Colegio Médico del riesgo que estaban produciendo los balines que estaban utilizando carabineros, y no se toma ninguna medida al respecto para evitar continuar con su uso, y por lo tanto aumentan de 20 a 102 los ojos dañados total o parcialmente producto del uso de estas armas de fuego, entre otros muchísimos casos de tortura, violación, ataques todos los antecedentes que presentamos ayer. La verdad es que, como te decía antes, son los mismos hechos, la realidad la que desmiente lo que señalaba el ministro respecto a la omisión grave en la que él incurrió como responsable de las fuerzas de orden y seguridad. Insisto, esto no se trata de las características personales, defectos o virtudes de Andrés Chadwick, sino de la responsabilidad política de un ministro a cargo de la seguridad del Estado. Diputado, usted en esa misma línea dijo durante la jornada de ayer, alguien tiene que responder. Ahora, bajo esa misma premisa, ¿va a tener que seguir respondiendo alguien? Es decir, hemos visto que han continuado los casos, por lo tanto, ¿el ministro Blumel también va a tener que responder? Mira, ayer se dijo algo en la sala, creo que fue por el ministro Chadwick, que me parece importante relevar. Dijo que acá siempre se han defendido los derechos humanos. Y la verdad es que desgraciadamente en la historia de Chile eso no es verdad. Y yo me alegro que hoy día no nos demoremos, o espero más bien, que hoy día tengamos una derecha que no se demore 30 años en reconocer las violaciones a los derechos humanos y en preocuparse porque no haya impunidad. Y la impunidad no solamente en términos penales, sino también es política. Y las responsabilidades políticas tienen que juzgarse en su mérito según las instituciones que tenemos. Y acá lo que estamos haciendo básicamente es una defensa de las mismas instituciones. Por lo tanto, la acusación constitucional del ministro Chadwick se centra desde esa lógica. Justicia, no venganza, responsabilidad política y no revancha. Respecto a la pregunta que me haces del ministro Blumel, eso es algo que no está hoy día en antecedentes. Yo estoy preocupado de la votación de la acusación del ministro Chadwick. El día jueves se vota en la Cámara la acusación constitucional del presidente Piñera y por lo tanto me parece que sería irresponsable pronunciarme de casos que aún no existen. ¿Y considera que justamente la votación o lo que se finalmente determine hoy va a ser también una implicancia respecto a lo que va a ocurrir el jueves? Yo espero que no incida y que los resultados de cada proceso se evalúen según su propio mérito y según los antecedentes presentados. Mi sensación y mi convicción es que nosotros, tanto en la Cámara como en el Senado, hicimos una defensa constitucional y jurídica de la acusación que fue sólida. La defensa del ministro trató de hacer lo propio. En la Cámara no lo logró y resultó derrotada su posición. Yo espero que producto de los argumentos que hemos presentado y producto, por sobre todo, de la conciencia de que no tiene que haber impunidad respecto a las graves violaciones a los derechos humanos que han habido en Chile, responsabilidad política, en la sesión de hoy día del Senado se apruebe esta acusación constitucional. Diputado, ¿es esta una responsabilidad que ustedes ven solamente por los últimos hechos que han ocurrido o viene esto con una carga, además, respecto de lo que ocurrió hace 40 años en nuestro país? No, la acusación se refiere solamente a los hechos sucedidos entre el 18 y el 28 de octubre y lo que sucedió antes de nuestro país es materia de evaluación histórica y cada uno podrá tener su opinión al respecto. Yo, por cierto, soy muy crítico del rol de la derecha, de todos quienes participaron activa o pasivamente en la dictadura cívico-militar, entre ellos, por cierto, Andrés Chadwick, pero me parece que eso no tiene que ver con la acusación constitucional que estamos viendo ahora y por lo tanto yo separaría los temas. Diputado, se está viviendo un estallido social. Llevamos más de 50 días en un país que es totalmente distinto a lo que teníamos antes del 17 de octubre. Hay quienes dicen que se ha logrado avanzar en temas que antes eran absolutamente incuestionables respecto de tanto la derecha como la oposición hoy. ¿Considera usted que estas acusaciones son lo que Chile necesita, lo que en la situación y en el escenario que estamos viviendo, lo que la ciudadanía, aquellos que votaron por usted, están pidiendo? Lo que Chile necesita es una agenda social importante, decidida, audaz,
que le dé dignidad a todo el pueblo y no solo a un grupo pequeño de privilegiados. Lo que Chile necesita también es una constitución que represente a todos los chilenos y no un sector. Lo que Chile necesita, por cierto, también es que en materia de las graves violaciones a los derechos humanos que todos hemos conocido, no haya impunidad. Esos tres temas, derechos humanos, agenda social y nueva constitución, son temas que perfectamente pueden correr en paralelo y de hecho es lo que está sucediendo hoy día en el Congreso. Y necesita Chile también más trabajo, una economía que pueda seguir surgiendo para poder seguir creciendo, para poder dar trabajo a esas personas que hoy se quedaron sin su fuente, perdieron sus locales, los despidieron de su trabajo producto de la crisis económica que también estamos viviendo. Sin lugar a dudas, la agenda social tiene que incluir una reactivación de la economía en esos términos y nosotros hemos presentado también proyectos ProPyme para justamente poder empujar la economía que da trabajo a cientos de miles de chilenos y esa tiene que ser una de nuestras preocupaciones centrales también desde la izquierda. La economía es tremendamente relevante y nosotros no podemos sencillamente desatendernos de eso. Una de las propuestas que hemos hecho en este sentido, por ejemplo, es que a las pymes se les condonen las deudas tributarias que tienen, tal como se hizo en su momento con grandes empresas como Johnson. Si se hace con las grandes empresas, ¿por qué no se puede hacer con las pymes? Nos preguntamos. También nos hemos planteado en materia de lo que es el salario mínimo garantizado, de que el Estado efectivamente dé una ayuda a las pymes, pero con el dinero de todos los chilenos no se termine subvencionando a las grandes empresas, que se hagan distinciones. Es lo mismo que planteamos en materia de jornada laboral, cuando hablábamos de 40 horas y establecimos una gradualidad de 5 años para las pymes y de 1 año para las grandes empresas y además un proceso de capacitación mediante Corfo y Cercotec. Entonces, las pymes son una preocupación central, tienen que ser una preocupación central en nuestra agenda. Claro, pero mientras no se vuelva, dicen muchos, a una situación de paz absoluta, es muy difícil que esto pueda seguir o retomar un ritmo normal o el necesario para reactivar la economía, ¿no? Bueno, eso va a depender justamente de la agenda social y de que haya respuesta en las materias que el pueblo ha planteado. Si acá la paz no se logra por decreto, la paz social se logra cuando todo el pueblo de Chile tiene dignidad y no solamente unos pocos. Lo que pasa es que durante mucho tiempo eso se aceptó como una condición de normalidad y no se cuestionaba. Pero hoy día la mayoría de la gente que tiene serios problemas para llegar a fin de mes, que está sufriendo por una enfermedad, por los costos de los medicamentos, por las deudas educacionales, por no tener acceso a una vivienda, dijo basta. Y frente a esas necesidades tenemos que responder. Evidentemente no se puede resolver todo de la noche a la mañana, pero estamos trabajando con mucha intensidad en esa dirección y nuestro compromiso, por lo menos como Frente Amplio, es estar del lado del pueblo de Chile en esas demandas. Diputado, justamente para estar dentro o del lado, como dice usted, del pueblo de Chile, ¿considera que las manifestaciones deberían seguir desde la oposición ya? Por ejemplo, el senador Lagos Weber había pedido hace un par de días, un poco más de una semana, que frenaran un poco las manifestaciones. Hemos tenido menos en la última semana, los últimos 10 días, pero así todo, continuamos con situaciones como esta joven de 15 años que termina con una contusión grave en la cabeza producto de una lacrimógena, etcétera. ¿Considera usted que se debe seguir saliendo a la calle? Pero a mí me parece insólita la forma de plantear la pregunta, porque ¿cómo esa niña de 15 años, por el hecho de manifestarse, va a ser culpable o responsable de que le llegue una lacrimógena en la cabeza que incluso llegó a poner en riesgo su vida? Diputado, yo no estoy diciendo que ella sea responsable, yo le estoy preguntando a usted si usted hace un llamado a que la gente siga saliendo a las calles. Yo hago un llamado a que la gente siga organizada porque es evidente que en la medida en que hay organización del pueblo de Chile es cuando este Congreso más despierta. ¿Organizada significa manifestarse en las calles? Significa manifestarse en las calles pacíficamente sin lugar a dudas. Okay. Ajeno a que esto pueda traer o no consecuencias, porque hemos visto que a pesar de la acusación constitucional, hemos seguido teniendo episodios. A eso es lo que voy. Y siendo que gente de oposición ha solicitado que paren las manifestaciones en las calles. Eso es lo que le estoy preguntando. Me parece de un voluntarismo extremo que cualquier senador o político crea que por decir que paren las manifestaciones en las calles van a parar. Eso en primer lugar. En segundo lugar, creo que si hay algo que ha quedado demostrado durante los últimos días y las últimas semanas en Chile es que si el pueblo no se hubiese movilizado, no estaríamos teniendo ninguna de estas conversaciones. Evidentemente eso ha tenido costos que son graves y esos costos tenemos que hacer todo lo posible por evitarlo. Tienen que ser, ojalá, todo. Tenemos que hacer un esfuerzo porque las movilizaciones sean pacíficas. Tiene que haber un esfuerzo, no un esfuerzo, una obligación para que en el respeto del orden público se respeten los derechos humanos. Pero llamar a decir, ¿saben qué? Mejor váyanse para las casas y después esto lo arreglamos entre nosotros como políticos, tal como se hizo a principios de los 90, no es algo que yo voy a hacer. Diputado, y justamente en ese sentido, ¿qué están haciendo ustedes distinto
Respecto de lo que se ha visto hasta ahora, está claro que no ha funcionado, está claro que la confianza en las instituciones públicas ha ido de mal en peor. ¿Qué están haciendo ustedes de manera diferente como diputados, como políticos, para mostrar que también han entendido el mensaje de la gente en la calle? Yo creo que hay una legislación que avanza de manera mucho más rápida que en los tiempos normales y eso es deseable y ojalá se mantenga. Creo que también, o sea, no creo, veo que hay proyectos de ley que estuvieron estancados durante mucho tiempo en el Parlamento que finalmente han empezado a tener movimiento gracias a la presión social. Te pongo dos ejemplos en materia política. Por ejemplo, el límite a la reelección, que es algo que se viene discutiendo hace tanto tiempo y que sin embargo estaba estancado hace 12 años en el Senado y al cual, por cierto, tenemos que quitarle la letra chica para que opere también para los actuales parlamentarios y senadores en ejercicio. El proyecto de ley de rebaja a la dieta parlamentaria lo presentamos hace 6 años, y no se había movido porque acá en el Congreso la mayoría de la gente no quería que se moviera. Y sin embargo, gracias a la presión social logramos aprobarlo en la Cámara de Diputados. Te hablo también del aumento de la pensión básica solidaria en un 50%. El gobierno había propuesto en un comienzo solamente un 20% de aumento y logramos en un plazo corto pero progresivo aumentarla en un 50%. El ingreso mínimo garantizado, con el cual nosotros tenemos algunas diferencias, pero de todas maneras va a significar mayores recursos para la familia. Y así hay una serie de medidas sociales, el congelamiento de la tarifa eléctrica, y así hay una serie de medidas sociales que se están avanzando en esta dirección y que a mí me parece que han sido justamente gracias a la movilización del pueblo de Chile. No perdamos de vista eso, porque la vieja normalidad en donde el Congreso funciona de una manera paralela y en una burbuja a lo que pasa en la sociedad es algo que tiene que terminar. Hoy día nuestro deber como parlamentarios, como representantes, es volver a vincular política y sociedad y justamente tratar de terminar con esa desconfianza que existe, entiendo, pero que tenemos que hacer todos nuestros esfuerzos para que se vuelva a recomponer, porque es la mejor manera de defender la democracia y las instituciones. ¿Considera usted que estuvo mal? Bien, ¿por qué cree que hay más de casi 200 militantes que han renunciado o que han dicho que han renunciado a su partido después de que usted firmara el acuerdo por la paz y una nueva constitución? Yo creo que hay una diferencia táctica respecto a eso que se está discutiendo al interior del partido. Frente a eso, yo tengo la convicción de que hay momentos en donde es necesario jugárselas por un bien mayor y en este caso yo considero que el que hayamos logrado que exista un plebiscito de entrada para que el pueblo decida bajo qué mecanismo terminar de una vez por todas con la Constitución de Pinochet y escribir una Constitución que nos represente a todos, era más importante y era más relevante que los costos personales que uno pudiera pagar al respecto. Eso ha sido debatido al interior del partido, hay gente que no ha estado de acuerdo, eso efectivamente ha generado lo que tú señalas, pero es parte de un debate que estamos dando al interior, pero Convergencia Social se mantiene, seguimos dando la pelea, vamos a seguir con el proceso de legalización y vamos a salir adelante de este momento difícil porque creemos que tenemos desafíos que son mucho más grandes que las diferencias que podamos tener al interior. Muy bien, diputado Boric, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Que tenga un buen día. Muchas gracias a ti, un abrazo y gracias por la pega. Que esté muy bien.